San Pío de Pietrelcina y su ángel custodio. Padre Ángel Peña. Introducción. San Pío de Pietrelcina es un santo místico y estigmatizado, que tuvo una comunicación frecuente y familiar con su ángel custodio. Es por esto que deseamos manifestar la relación con su ángel y con los de sus hijos espirituales. Ellos ya sabían que en caso de cualquier dificultad, debían enviar a su ángel al Padre Pío para comunicarle la necesidad, y él proveía lo más conveniente. Su ángel le comunicaba los pecados de sus penitentes, le traducía cartas, lo llevaba a veces en bilocación a otros lugares, y le hacía multitud de servicios cuando estaba enfermo. Era ciertamente un verdadero amigo que estaba siempre a su lado para ayudarlo. Por ello nosotros debemos recordar que también tenemos un ángel, puesto por Dios para ayudarnos, y que si no lo invocamos, nos perderemos muchas bendiciones que Dios quiere darnos por medio de él. Los datos del presente librito los hemos obtenido especialmente de la Positio Super Virtutibus, una compilación de los testimonios de los que lo conocieron, que en 7 tomos, fueron presentados a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, con toda la información auténtica y abundante de los testigos, para el proceso de la beatificación y canonización del Padre Pío de Pietrelcina. Primera parte, dedicada a una breve biografía del Padre Pío. Su vida y su familia. Vivía en el pueblecito de Pietrelcina, a 12 kilómetros de Benevento y 50 de Nápoles, en Italia. Actualmente, el pueblo tiene unos 3.400 habitantes, y está situado en una zona agrícola ondulada de colinas, a unos 351 metros sobre el nivel del mar. Sus padres se dedicaban a la agricultura y tenían un terreno de 1 hectárea en un lugar llamado Piana Romana, a media hora a las afueras del pueblo. A su padre Gracio Forgione le llamaban tío Horacio o tío Racio. Era analfabeto, pero enérgico, inteligente y hábil para el trabajo. Buscando ayuda económica para hacer estudiar a nuestro futuro santo, tuvo que emigrar, primero a Estados Unidos de 1898 a 1903, y más tarde en 1910 a Argentina, donde estuvo 7 años. Su madre se llamaba María Giuseppa D'Annunzio y todos la llamaban Mamma Peppa. Era de agradable figura, de carácter decidido y muy religiosa. Ambos formaban un matrimonio muy unido en medio de los trabajos y limitaciones de la vida diaria. Tuvieron 7 hijos: Miguel, Francesco, que no vivió ni un mes, Amalia, Francesco, nuestro Padre Pío, Felicita, Pellegrina y Gracia, Sor Pía. Eran pobres, pero no les faltó lo suficiente para vivir, aunque no tenían dinero en efectivo. El Padre Pío dirá años más tarde: en mi casa era difícil encontrar 10 liras, pero nunca faltaba nada. Su padre murió en octubre de 1946 en San Giovanni Rotondo, cerca del convento de su hijo, en casa de María Pail. El Padre Pío pudo visitarlo varias veces en los últimos días de su enfermedad. Su madre murió en enero de 1929, también en la misma casa de María Pail. El Padre Pío estuvo a su lado hasta el último momento, llevándole la comunión todos los días y administrándole los últimos sacramentos. Infancia y adolescencia. Nuestro santo, Francesco Forgione D'Annunzio, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, y fue bautizado al día siguiente, en la iglesia de Santa Ana. Le pusieron por nombre Francesco por la devoción de su madre al santo de Asís. Desde niño se le notaba inclinación a las cosas religiosas, y se apartaba de los niños que mentían, blasfemaban o tenían malas costumbres. El padre Agustín de San Marco in Lamis, su director espiritual,
Afirma en su diario que los éxtasis y apariciones comenzaron en él a los 5 años, cuando tuvo el pensamiento de consagrarse para siempre al Señor. Las vejaciones diabólicas comenzaron también a sus 5 años. A los 6 años sus padres le encomendaron guardar 2 ovejas y llevarlas a pastar. Con ellas se iba cada día a Piana Romana, y allí jugaba con su amigo Luis Orlando, otro pastorcito, o se dedicaba a la oración. Amaba la soledad y entre los 9 y 11 años se hacía encerrar en la iglesia por el sacristán, fijando con él la hora en que debía irle a abrir, pero sin decirle nada a nadie. Tendría unos 10 años, cuando cayó gravemente enfermo, debiendo guardar cama durante un mes. Su madre le rezaba a la patrona de Pietrelcina, la Virgen de la Libera. Como estaban en tiempo de la siega, su madre preparó un plato de pimientos para los trabajadores. El padre Pío recordaba: sentí el olor de los pimientos y se me abrió el apetito. Mi madre se fue con la mitad de los pimientos y dejó la otra mitad en casa. Me levanté y me comí los pimientos que había dejado mi madre. Me quedé profundamente dormido. Al regresar mi madre, me encontró todavía durmiendo con la cara roja y empapado en sudor. Los pimientos habían hecho de somnífero y poco después de purga. Al día siguiente, estaba restablecido y con salud. Ya desde esos años se daba disciplinas, latigazos, para asemejarse a Jesús, a quien golpearon los judíos. Sus padres lo enviaron a la escuela. Estudió con el profesor Cosimo Scocca y Mandato Saginario, y también con don Domenico Tisani, que había sido sacerdote y estaba casado y tenía una hija. Le cobraba 5 liras al mes. Siendo ya sacerdote, tuvo la alegría de reconciliar a don Tisani con la iglesia. Cada vez que recordaba este episodio, levantaba los ojos al cielo y se emocionaba hasta no poder casi hablar, mientras imploraba la divina misericordia. En la escuela era un buen alumno. Pero como era serio, y no seguía a sus compañeros en sus pillerías, un día le hicieron escribir a una compañera una carta de amor y se la pusieron en el bolsillo de Francesco, diciendo al profesor que estaba enamorando a su compañera. El maestro lo registró, encontró la carta y le pegó. Al día siguiente, la misma compañera, arrepentida, aclaró las cosas. Otro compañero, por envidia, escribió una carta, diciendo que Francesco cortejaba a la hija del jefe de la estación. El párroco lo creyó y le privó de ayudar a misa como acólito, pero después de las investigaciones correspondientes, el acusador tuvo que admitir que la había escrito por envidia. Hizo la primera comunión a los 11 años en 1899. El 27 de septiembre de ese mismo año recibió la confirmación. Cuando siendo joven sacerdote preparó a 450 niños de Pietrelcina para la confirmación, lloró de emoción al recordar lo que el Espíritu Paráclito me había hecho sentir el día de mi confirmación, día único e inolvidable para toda mi vida. Qué suaves mociones me hizo sentir ese Espíritu Consolador. Con el recuerdo de ese día, me siento enteramente devorado por una llama muy viva que quema, consume y no causa dolor. La vocación. Desde muy niño sintió inclinación a la vida religiosa, y para poder hacerle estudiar, su padre emigró para obtener el dinero necesario para los gastos. Escogió el ser capuchino, porque con frecuencia llegaba al pueblo Fray Camilo, un religioso capuchino con larga barba, muy jovial y amigable con todos, que repartía medallas, castañas y nueces a los niños. Francesco lo observaba y lo seguía, queriendo ser como él. Cuando el padre Pío era muy anciano decía: la barba de Fray Camilo se me había quedado fija en mi cabeza, y nadie me la pudo quitar de la mente. Por otra parte,
Dios lo había escogido para una misión especial en el mundo. Él mismo nos lo cuenta en tercera persona. Cierto día, mientras estaba meditando en el problema de su vocación, y sobre cómo podría resolverse para dar el adiós definitivo al mundo, y dedicarse todo a Dios, su alma fue arrebatada. Y llegó a ver con los ojos de la inteligencia, objetos diferentes de los que se ven con los ojos del cuerpo. Vio a su lado un hombre de presencia majestuosa, de extraordinaria belleza, esplendente como el sol. Lo tomó de la mano y le dijo: «Ven conmigo porque tienes que combatir como un guerrero valiente». Lo condujo después a un campo extensísimo donde había una gran multitud de hombres. Eran 2 ejércitos colocados frente a frente. De una parte había hombres de rostros bellísimos, vestidos con vestiduras blancas, y de otra, hombres de aspecto horrible, vestidos todos de negro y que aparecían como sombras oscuras. Entre unos y otros había un gran espacio. Y he aquí que el guía lo coloca en medio de ellos. Entonces ve cómo se aproxima un hombre de extraordinaria estatura, tan alto que parecía tocar con su frente las mismas nubes, de rostro feísimo. El personaje luminoso le advierte que debe combatir con ese terrible monstruo, pero él sintió un pavor indecible. Entonces oyó que le dijo: «Es inútil toda resistencia. Tienes que luchar con él. Avanza valerosamente, yo estaré junto a ti. Yo te ayudaré y no permitiré que te derrote. Como premio de la victoria, te regalaré una espléndida corona». Fue aceptado el combate. El choque fue espantoso y terrible. Pero al fin, con la ayuda del guía luminoso, lo derrotó y lo puso en vergonzosa huida. El monstruo, rabioso, se refugió detrás de la multitud de hombres de horrible aspecto. La otra muchedumbre de hombres de hermoso aspecto explotó en aplausos y gritos de júbilo. Y le pusieron una espléndida corona sobre la cabeza, pero fue mandada quitar por el personaje luminoso mientras le decía: «Tengo reservada para ti otra mucho más hermosa, si consigues luchar siempre bien, contra este perverso personaje contra el que has combatido hoy. Ten presente que ha de volver una y otra vez al asalto. Combate valerosamente y no dudes nunca de mi ayuda». El significado de esta visión lo entendió mejor, 5 días antes de su partida para el noviciado. Era el 1 de enero de 1903. Su alma se vio envuelta en una luz interior muy intensa. Penetrado de esta luz purísima, comprendió de forma clarísima que la entrada al convento, para dedicarse al servicio del celestial Rey, implicaba exponerse a la lucha contra aquel hombre, monstruo del infierno, con el que había trabado una dura batalla en la visión anterior. El día en que Francesco debía irse al convento, se quedó en la iglesia a rezar. Al ir a su casa, encontró mucha gente que acompañaba a su madre. Al ir ella a abrazarlo, se desvaneció, y al volver en sí, le dijo: «Hijo mío, perdóname. Siento que se me destroza el corazón, pero San Francisco te llama y tú debes irte». Sacó del bolsillo un rosario y se lo dio, diciéndole: «Tómalo, te hará compañía en mi lugar». El 6 de enero de 1903 partió para el convento de Morcone. Noviciado. Partió con el maestro Cacabo y otros 2 niños del pueblo. Al llegar a Morcone lo recibió Fray Camilo, quien lo abrazó con simpatía y alegría, diciéndole: «Bravo Francesco. Has sido fiel a la promesa y a la llamada de San Francisco». El 22 de enero de 1903 vistió el hábito de novicio capuchino, llamándose Pío de Pietrelcina. Su mayor mortificación la tenía en el comedor, pues comía poquísimo, y debía dar cuenta al padre maestro o al prior, si dejaba algo y el por qué,
En ese tiempo estaba flaco, pero saludable. Cuando hacía la oración en común, lo hacía sobre la pasión del Señor, lo que le hacía llorar, dejando sobre el pavimento un pequeño charco de agua. Por ello tuvo que poner un pañuelo en el suelo, para que así no se viera el agua. Su profesión religiosa de votos temporales, por 3 años, fue el 27 de enero de 1904. Para ese acontecimiento llegó su madre, su hermano mayor, Miguel, y su tío Ángel Antonio. Su madre lo abrazó después de la ceremonia y le dijo: «Hijo mío, ahora sí que eres todo un hijo de San Francisco». El día 25, acompañado del padre Pío de Benevento, fray Pío y fray Anastasio, partieron hacia el convento de San Elia a Pianici, para continuar sus estudios. El 27 de enero de 1907, en el convento de San Elia a Pianici, emitió sus votos perpetuos. En octubre de ese año partió con sus compañeros a San Marco la Catola, para estudiar filosofía. Allí encontró al padre Benito de San Marco in Lamis y al padre Agustín de San Marco in Lamis, que serían sus directores espirituales y a quienes escribió desde otros conventos muchas de sus cartas. Durante sus años de estudiante de filosofía y teología, los superiores tuvieron que enviarlo varias veces a su pueblo, porque los médicos le habían diagnosticado tuberculosis pulmonar, y querían evitarle observar la severa regla capuchina, además de evitar el posible contagio de sus compañeros, aunque él aclaró a sus superiores: «Mi enfermedad, por una gracia especial de Dios, no se contagia». Durante el tiempo que estaba en su pueblo, los sacerdotes del lugar le preparaban en sus estudios. De modo que el 18 de julio de 1909, pudo ser ordenado diácono por Monseñor Benedetto, obispo de Termopoli. Sacerdocio. Los superiores, pensando que no viviría mucho, dado su grave estado de salud, obtuvieron para él una dispensa de 9 meses sobre la edad canónica de 24 años. Fue ordenado sacerdote a los 23 años en la Catedral de Benevento el 10 de agosto de 1910. Ese día de su ordenación sacerdotal renovó su ofrecimiento de víctima por la salvación del mundo. Los superiores le enviaron de regalo un cáliz y ornamentos para uso personal, para evitar preocupaciones a otros sacerdotes, debido a su enfermedad, que se creía contagiosa. El día de su ordenación se sintió feliz. Así se lo expresó 2 años después al padre Agustín en carta del 9 de agosto de 1912. Mi pensamiento vuela al hermoso día de mi ordenación sacerdotal. He comenzado a gozar de nuevo la alegría de aquel día sagrado para mí. Desde esta mañana he disfrutado del gozo del paraíso. ¿Qué será, cuando lo gustemos eternamente? El día de San Lorenzo, 10 de agosto de 1910, fue el día en que mi corazón estuvo más encendido de amor por Jesús. ¡Qué feliz fui! ¿Y cuánto gocé aquel día! Después de su ordenación, tuvo que permanecer varios meses en su pueblo por enfermo. Los superiores, viendo que su enfermedad iba para largo y que no podía cumplir sus deberes religiosos, pensaron seriamente en pedir su salida de la orden, para quedar solo como sacerdote diocesano. El general de la orden le comunicó esta idea, que le hizo sufrir mucho, pues quería vivir y morir como capuchino. En uno de sus éxtasis se lamentaba de ello con su padre San Francisco y le decía: «Padre mío, ¿por qué ahora me sacas de la orden? Por caridad, mejor hazme morir». Pero el padre San Francisco le reveló que permanecería en su casa con el hábito sin salir de la orden. Felizmente, el general de la orden recapacitó y solo pidió el permiso necesario para permanecer fuera de la orden siendo capuchino. Obtuvo permiso para 3 años, de 1911 a 1914,
pero de hecho permanecería hasta 1916. El padre Tarcisio Suyo dice que durante los años 1910 a 1916, que el padre Pío permaneció en su pueblo de Pietrelcina, daba catecismo a los niños y preparaba los cantos para el mes de mayo y la Semana Santa, ya que tenía una bella voz. Celebraba la misa hacia las 5:30 de la mañana durante 1 hora y media. Cuando estaba en éxtasis durante la misa o en otras horas del día, volvía en sí, cuando el arcipreste Salvatore Panullo se lo pedía mentalmente. Todo esto me lo ha confiado su sobrina Graciela. Dice el padre Agustín, en Pietrelcina solo sabía algo de los fenómenos sobrenaturales del padre Pío, el arcipreste Panullo, pues yo le informé, dado que el padre Pío debía confesarse con él, mientras estaba en el pueblo. Ya entonces la gente lo consideraba un santo. Un día, después de la misa, el padre Pío se fue a dar gracias detrás del altar y cayó desvanecido. A mediodía todavía no despertaba. El sacristán lo vio en tierra como muerto y corrió a decírselo al arcipreste, quien le dijo que no se preocupara, que ya resucitaría. Fue a la iglesia y dijo, Padre Pío, vuelve en ti, y así lo despertó. El padre Pío preguntó qué hora era. El arcipreste le contestó que pasado el mediodía. ¿Me ha visto alguien?, preguntó el padre Pío, escuchando aliviado al arcipreste decirle, no, no te ha visto nadie. El padre Pío se frotó los ojos y salió. Esto lo contaba Rosina Panullo, sobrina del arcipreste. San Giovanni Rotondo. El padre Paulino, superior del convento de San Giovanni Rotondo, visitando el convento de Foggia, donde estaba provisionalmente el padre Pío, lo invitó a ir unos días a descansar a su convento de San Giovanni Rotondo. El padre Pío llegó con él, el 28 de julio de 1916. Se encontró allí tan bien de salud que el provincial, el padre Benito, le pidió que permaneciera allí por el momento, pero de hecho permaneció hasta el fin de su vida. Le recomendaron la dirección espiritual de los fratini. Unos 30 estudiantes, de 11 a 16 años, que aspiraban a ser religiosos. A ellos los confesaba y les daba charlas espirituales. Muy pronto también se le juntó un grupo de unas 30 mujeres de San Giovanni Rotondo, que querían dirigirse con él. El padre Pío seguía sufriendo con sus enfermedades, que dejaban atónitos a los médicos, ya que a veces aparecía y desaparecía una fiebre altísima sin causas razonables. Era porque él se ofrecía con frecuencia para sufrir en lugar de otras personas, y a él le venían sus enfermedades. Es lo que en mística se suele llamar sustitución mística o sufrimiento expiatorio. El diablo. Al diablo le llamaba Barbazul, Belcebú o Cosaco. Y Dios permitía sus asaltos frecuentes, para que tuviera ocasión de sufrir por la conversión de los pecadores. El demonio se le presentaba de diferentes formas. Una vez se le presentó en forma de crucifijo, otras, en figura de su padre espiritual o del padre provincial. Hasta se le aparecía bajo la figura de su ángel custodio, de San Francisco o de la Virgen María. A veces, era uno solo, pero otras veces eran muchos. Él los reconocía, pidiéndoles que repitieran con él, «Viva Jesús», que ellos no querían repetir. Casi siempre, después de las apariciones diabólicas, se le aparecían Jesús, María o su ángel custodio. En una carta al padre Agustín del 18 de enero de 1912, le dice, Barbazul no se quiere dar por vencido. Desde hace varios días me viene a visitar con sus otros satélites, armados de bastones y objetos de hierro. ¿Cuántas veces me ha tirado de la cama, arrastrándome por la celda?
pero paciencia. Jesús, la Mamá Celeste, el Angelito, San José y el Padre San Francisco, están casi siempre conmigo. En otra carta del 13 de diciembre de 1912, le dice: la otra noche, Barbazul se me ha presentado bajo la figura de un sacerdote nuestro, transmitiéndome una orden severísima del padre provincial, de no escribirle más a usted, porque es contrario a la pobreza y un grave inconveniente para la perfección. Confieso mi debilidad, Padre mío, lloré amargamente, creyendo que era una realidad. Y no hubiera sospechado ni lo más mínimo un engaño de Barbazul, si mi angelito no me hubiera descubierto el engaño. El compañero de mi infancia trata de aliviar los dolores que me dan estos apóstatas impuros. Su carácter. El Padre Pío medía 1.66 metros de estatura, pesaba 83 kilos y tenía unos ojos vivos brillantes. Era extremadamente generoso y muy sensible a las atenciones que le hacían los demás. Intuía a distancia sus deseos y trataba de darles contento en la medida de sus posibilidades. Hasta el perrito del convento se sentía feliz a su lado. Si encontraba abierta la puerta que daba al huerto, entraba al convento y se iba a la celda del Padre Pío. Percibía perfectamente por el olfato si el padre estaba dentro, raspaba entonces con sus patas la puerta, gruñía y no cesaba de llamar hasta que el Padre Pío le abría. Y no se iba de allí hasta que lo acariciaba cariñosamente y le advertía: bien, ya basta, ahora vete. El padre Pellegrino escribió en sus testimonios: no es fácil expresar con palabras el sentido de la bondad y de la humanidad que brillaba en sus ojos tan luminosos. También tenía mucho sentido del humor, y contaba anécdotas y chistes ocurrentes para alegrar a los hermanos. Cuando le pedían que les contara algún hecho interesante, les preguntaba: ¿quieren de primera, de segunda o de tercera categoría? Un día estaba conversando con algunas personas, y se le acercaron dos médicos. Sonriendo les dijo: ¿saben cómo está un enfermo entre dos médicos? Como un ratón entre dos gatos. Y sin embargo, a pesar de su dulzura y amabilidad en el trato normal, cuando estaba confesando y se trataba de la salvación de las almas, era muy exigente y no aceptaba componendas. A veces manifestaba su carácter fuerte, cuando algunas personas se le echaban encima para abrazarlo o besarle las manos sin consideración, e incluso, cuando querían robarle algún objeto personal como reliquia. Algunos hasta llegaron a cortarle pedacitos de su hábito. En esos momentos, gritaba para que lo dejaran pasar y no andaba con miramientos. En el confesionario rechazaba también sin contemplaciones a las mujeres que iban con vestidos cortos o sin mangas. Y como veía el corazón de las personas, y quería su bien, a muchos los mandaba retirarse del confesionario, hasta que se preparaban mejor o cambiaran de vida. Al padre Carmelo, su superior, le manifestó en una ocasión que él también sufría al rechazarlos, pero añadió: yo trato a las almas según se lo merecen delante de Dios. Al padre Tarcisio de Cervinara le declaró: yo amo a las almas como amo a Dios. Por eso no podía ser débil con los pecados de los penitentes y los corregía con fuerza. Especialmente luchaba mucho contra los pecados del aborto, del adulterio, de faltar a misa los domingos, la indecencia en el vestir, la blasfemia o los pecados contra la Eucaristía. Llamado a filas. Corría el año 1915, en plena guerra mundial. Italia estaba en guerra con Austria. El padre Pío tuvo que presentarse el 6 de noviembre de 1915 al centro de reclutamiento de Benevento, para ir a la guerra. Se presentó en el cuartel y el capitán médico le diagnosticó tuberculosis, enviándolo al hospital militar de Caserta.
Estuvo allí 10 días, ya que el coronel médico que lo volvió a examinar, lo declaró apto para el servicio. El 5 de diciembre recibió órdenes de presentarse en la 10ª Compañía de Sanidad de Nápoles. Al llegar, pidió que lo examinara un médico, quien lo dispensó de llevar el uniforme militar y le permitió alojarse en el exterior. El 17, una comisión de médicos lo examinó de nuevo, y le concedió un permiso extraordinario de 1 año, para restablecerse por tener una infiltración en los pulmones. Tuvo que regresar a su pueblo. El 16 de diciembre de 1916, se le acabó el permiso, y tuvo que presentarse al cuartel de Nápoles. Otra vez lo examinaron y le concedieron otros 6 meses de convalecencia. El 20 de agosto de 1917, tuvo que pasar otra revisión médico-militar, y a los pocos días, el coronel médico lo declaró apto para servicios internos. Durante algunas semanas tuvo de conocer la vida del cuartel y los ejercicios de instrucción militar superficial. Embutido en su uniforme militar, hacía guardias, barría el cuartel, llevando recados y obedeciendo a sus superiores. Pero esta vida le resultaba muy pesada para su espíritu, por las blasfemias de sus compañeros y por sus malas costumbres. Además no podía celebrar misa, y su salud empeoraba cada día hasta llegar a vomitar sangre. Desde Nápoles escribía el 26 de agosto de 1917 al padre Benito, su director. Estoy extremadamente desconsolado por no poder celebrar la misa. Falta capilla y no tengo permiso de salir fuera. ¡Qué desolación! Ojalá que el Señor pueda sacarme de esta cárcel tenebrosa. En otra carta al mismo padre Benito del 4 de septiembre, le dice: todo mi cuerpo es un cuerpo patológico, catarro bronquial difuso, aspecto esquelético, nutrición mezquina y así todo. Se sentía tan mal que pensaba que moriría. En carta al padre Benito del 19 de septiembre de 1917, le dice: me pregunto si me librará el Señor de la vida militar. ¿Moriré en el convento o en el cuartel? Por fin, después de 147 días de vida militar, fue liberado. Así se lo escribía al padre Benito en carta del 15 de marzo de 1918. Estoy superlativamente alegre, la gracia de Dios me ha liberado completamente de la vida militar. No veo la hora de partir, pues estoy lleno de piojos hasta en los cabellos. Sin embargo, también reconoce que a pesar de tanto sufrimiento, su estadía en la vida militar había sido más provechosa que un retiro espiritual, y había podido ofrecer los dolores por su patria. No se desentendía de los avatares de la guerra. El 24 de agosto de 1917, tuvo lugar la gran derrota de los italianos en Caporetto, donde murieron 40.000 hombres, fueron heridos 90.000 y hechos prisioneros 300.000. El general en jefe del ejército italiano, general Cardona, fue sustituido por el general Armando Díaz, y no soportando la deshonra de la derrota, desesperado y deprimido, quiso suicidarse. Una noche había dado orden al centinela de no hacer pasar a nadie, pues no quería que lo perturbasen. Llovía y los truenos se alternaban con el estallido de los cañones austríacos, y los relámpagos lucían en la oscuridad. El general se decidió, tomó una pistola de su cajón y quiso quitarse la vida. Pero en ese preciso instante vio delante de sí la figura de un fraile, y sintió un extraño perfume de rosas y violetas. Antes de preguntarle quién era, y quién lo había hecho entrar, se sintió abrazar por él, y oyó una voz que le hablaba en nombre de Dios, y le invitaba a tener coraje y a dejar el arma. El general Cardona, arrepentido de su debilidad, quiso hablar con el fraile, pero desapareció. El comandante pensó continuamente en ese fraile.
Terminada la guerra, vio su foto en un periódico y supo que se llamaba Pío. No perdió el tiempo y se precipitó a San Giovanni Rotondo, donde lo reconoció y esperó que pasara. Cuando el padre Pío estuvo cerca, le dijo al general: ¿Cómo te libraste aquella noche? Las llagas. Ya el 23 de agosto de 1912 había recibido el don de la transverberación, que se repitió el 5 de agosto de 1918 como preludio a la estigmatización. Los dolores de las llagas ya los tenía desde 1910, pero las llagas se hicieron visibles el 20 de septiembre de 1918. Él lo cuenta así. Era la mañana del día 20 del pasado mes de septiembre. Estaba en el coro después de la celebración de la misa, cuando me vi sorprendido por un estado de sosiego semejante a un dulce sueño. Mis sentidos internos y externos estaban en una quietud indescriptible. Se apoderó de mí una gran paz. Y mientras ocurría esto, me vi ante un misterioso personaje, semejante a aquel que vi en la tarde del 5 de agosto. Solo se diferenciaba en que éste tenía los pies, y las manos, y el costado manando sangre abundante. Su vista me llenó de terror. Nunca sabré explicarme lo que sentí en aquellos momentos. Me sentía morir y habría muerto ciertamente, si el Señor no hubiese venido a sostenerme el corazón, que parecía que se iba a salir del pecho. La presencia del personaje desapareció, y entonces, me percaté de que mis manos, pies y costado estaban traspasados y arrojaban sangre a borbotones. La herida del corazón es la que despide de continuo sangre, en especial el jueves por la tarde hasta el sábado por la mañana. Padre mío, temo morir desangrado si el Señor no oye mis gemidos. No sé si me concederá Jesús esta gracia. No sé si quitará al menos de mí esta confusión que experimento por causa de estas señales externas. Al padre José Orlando le explicó lo ocurrido el 20 de septiembre. Me encontraba en el coro, dando gracias después de la misa, y sentí que poco a poco era llevado a una suavidad siempre creciente, que me hacía gozar mientras oraba. Cuanto más oraba, mayor era el gozo. En un determinado momento, me hirió la vista una gran luz. No me dijo nada y desapareció. Cuando me di cuenta, me encontré en el suelo, llagado. Las manos, los pies y el costado sangraban y me causaban un dolor tal, que no tenía fuerzas para levantarme. A rastras me trasladé del coro a la celda, recorriendo un largo corredor. Los padres estaban todos fuera del convento, y me metí a la cama y recé para volver a ver a Jesús, pero después entré dentro de mí mismo, miré mis llagas y lloré, derritiéndome en himnos de acción de gracias y de petición. Las llagas del Padre Pío eran circulares, como de una moneda de 2 centímetros de diámetro, en el centro de las manos y en los pies. La herida del costado, en forma de X, tenía un lado de 7 centímetros de largo y otro de 4 centímetros. La noticia de las llagas se extendió rápidamente por el mundo entero. El primer médico que lo visitó y vio sus llagas fue el doctor Luigi Romanelli el 15 y 16 de mayo de 1919. Para él, era un fenómeno inexplicable para la ciencia. El segundo médico que lo visitó, Amico Bignami, escéptico y racionalista, escribió en su relación del 26 de julio de 1919. La impresión de sinceridad que manifiesta el Padre Pío me impide pensar en una simulación, pero sin aceptar que las llagas sean de carácter sobrenatural. El tercer médico que vio sus llagas fue el doctor Giorgio Festa, el 9 y 10 de octubre de 1919. Lo volvió a visitar el 15 de julio de 1920 y el 5 de octubre de 1925,
con motivo de operarlo de una hernia inguinal. En ese momento vio que de la llaga del costado salían unas radiaciones luminosas. Escribió un libro acerca de sus investigaciones sobre las llagas del Padre Pío, titulado Misteri di Scienza e Luci di Fede. Le stigmate del Padre Pío da Pietrelcina, Roma, 1949. En el que acepta completamente que son de origen sobrenatural. Este libro lo escribió especialmente contra el padre Agostino Gemelli, que decía que las llagas del Padre Pío eran de origen histérico sin haberlas visto, cuando lo visitó en 1920. Calumnias. Desde que en 1918 aparecieron sus llagas, y la gente se enteró, empezaron a visitarlo grandes personalidades eclesiásticas y civiles, al igual que mucha gente sencilla del pueblo, que lo consideraba un santo. Pero los sacerdotes de San Giovanni Rotondo empezaron a criticar a la gente que iba a visitarlo, y denunciaron ante el arzobispo estas manifestaciones, a veces exageradas, como supersticiones. Hubo quienes acusaron a los religiosos de obtener con las limosnas dinero fácil. Uno de los sacerdotes que más lo criticaron fue el padre Giovanni Micio, que fue condenado por los tribunales como extorsionador, y condenado el 25 de noviembre de 1929 a 1 año y 8 meses de prisión. El padre Pío intercedió por él, y después se hicieron grandes amigos. También hubo denuncias contra el padre Pío, por inmoralidades con mujeres. Por estas denuncias, el Santo Oficio envió ya en 1921 un visitador apostólico, Monseñor Rafael Rossi, quien reconoció que el Padre Pío era un sacerdote ejemplar en todo sentido. Pero las denuncias en contra del Padre Pío y de los religiosos capuchinos continuaron, y el Santo Oficio recomendó que lo cambiaran de convento. Sin embargo, al hacerse pública la noticia, la mayor parte de la gente, que lo quería y lo estimaba como a un santo, se exaltó. El 23 de noviembre de 1922, el padre general de los capuchinos tuvo que responder al Santo Oficio, que ante las amenazas del pueblo, no habían podido cambiarlo de convento. El 31 de mayo de 1923, el Santo Oficio emitió un comunicado, declarando que de los hechos que se atribuyen al Padre Pío, no consta la sobrenaturalidad de los mismos, recomendando que el Padre Pío no celebrara en público. El 25 de junio de 1923, el Padre Pío celebró la misa en una capilla interna del convento. Pero en la tarde unas 3.000 personas del lugar se manifestaron para pedir que celebrara la misa en público. Los superiores tuvieron que ceder ante las amenazas. El 10 de agosto de ese año 1923, después de la bendición eucarística, el Padre Pío estaba en la sacristía y se le acercó un joven con un revólver. Se lo apuntó al pecho gritando: «Si no podemos tenerte vivo, te tendremos muerto». Gracias a Dios fue desarmado y no pasó nada, pero el Padre Pío quedó conmovido y preocupado, de que por su culpa, pudieran ocurrir graves desórdenes, si los superiores insistían en su traslado a otro convento. Los superiores tuvieron que desistir. Pero las denuncias y calumnias de los enemigos del Padre Pío y de los capuchinos no cesaban, y el Santo Oficio tomó una medida extrema. El 23 de mayo de 1931, emitió un decreto por el que se le quitaban al Padre Pío todas las facultades ministeriales. No podía confesar a nadie, ni siquiera a los religiosos del convento, y solo podía celebrar misa en privado y a solas, en una capilla interna del convento. Esta decisión fue como una segregación de toda actividad exterior, pues pasó 2 años recluido en el convento, donde se dedicaba a leer libros espirituales, ascéticos y místicos, y sobre todo, a orar. Todos los días celebraba la misa, acompañado por un solo acólito, durante unas 2 o 3 horas.
Esta situación duró hasta el 14 de julio de 1933. Después de algunos años de relativa calma, las cosas volvieron a empeorar en 1960. La peor acusación la recibió de Elvira Cerritelli, una señorita psicológicamente enferma, que ya había calumniado a otras personas y que aseguró, bajo juramento, que había sido durante casi 10 años la querida del Padre Pío. El padre Justino, de su comunidad, y el hermano Fray Maceo, la creyeron, y colocaron 2 equipos de grabación en la celda del Padre Pío y en la hospedería, buscando pruebas confirmatorias. Todo lo cual llevó de nuevo al Santo Oficio a enviar otro visitador apostólico, Monseñor Carlo Maccarí. Como conclusión de la visita, el Santo Oficio decidió que el Padre Pío celebrara la misa a distintas horas, para evitar la asistencia masiva de público, quedándole prohibido hablar con mujeres, y debiendo evitar los superiores cualquier manifestación de devoción hacia su persona. El Padre Pío tomó siempre con espíritu de obediencia estas disposiciones, rezando por sus calumniadores.